Estamos en guerra espiritual. Ningún cristiano escapa de esta realidad. Todos los creyentes, desde el momento que somos hijos de Dios, formamos parte de la milicia o del ejército de Dios. Y debemos saber esta realidad tan importante para que estemos preparados. Estamos en guerra espiritual. Dice la Biblia que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales, contra las tinieblas, gobernadores de las tinieblas. Tenemos que estar conscientes que hay una confrontación, que hay una batalla, una guerra espiritual. Dice la Biblia que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Cristo. También la Biblia habla de la armadura de Dios. Todo esto son conceptos militares que nos muestran que ningún cristiano escapa de esta verdad. Todos estamos en guerra espiritual. Y más vale que estemos conscientes de ello y preparados para ello, porque nuestra guerra es específicamente contra tres enemigos: contra Satanás, contra el mundo y contra nuestra carne. Y el cristiano que no ora, el cristiano que no está consciente de esta guerra, que no se prepara, muchas veces va a ser arrastrado por el enemigo, que siempre está atacando, que siempre está preparado. Dice la Biblia que anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Los cristianos no debemos ignorar sus maquinaciones. Lo bueno es que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Con Cristo y su palabra la victoria está garantizada, pero debemos de saber que estamos en guerra. Ahí se ve en Números capítulo 1 cómo se hace un censo de todas las tribus de Israel, de los hombres que tenían de 20 años para arriba. Claro, Israel se estaba preparando para la conquista, se venían guerras y tenían que saber con cuántos hombres de guerra contaba Israel. Pero hay un mensaje para los cristianos aquí: el pueblo de Dios tiene una naturaleza militar, en el sentido que estamos en guerra espiritual. Y todos los cristianos estamos llamados, cada uno en diferentes ministerios, cada uno en diferentes roles, pero esta guerra espiritual llegará a nuestra vida y debemos de estar preparados. Hablaba con un ministerio, unos hermanos de nuestra iglesia que salen todos los domingos a evangelizar. Uno nunca está más frontalmente en contra del reino de las tinieblas que cuando comparte el evangelio, porque Satanás odia eso, odia que las almas sean salvas, odia perder elementos de su ejército, ¿verdad? Y que el ejército de Cristo gane nuevos elementos preciosos que Dios utiliza para su gloria. Muchas veces el recién convertido es el que más fruto va a dar porque está rodeado de otro montón de inconversos y su testimonio va a ser de gran impacto. Así que le decía, este ministerio van a las calles del centro de San Salvador, van a los parques, empiezan a repartir comida, usan un megáfono, predican la palabra, reparten tratados, oran, ministran, imparten sanidades divinas. Es una cosa impresionante que Dios usa, pero muchas veces les han salido endemoniados, gritándoles, diciéndoles: dejen de estar viniendo a predicar, a hablar de Dios aquí, dejen de estar engañando a la gente. Y esta gente, estos hermanos de este ministerio, saben que están en guerra espiritual y comienzan todos a reprender, porque saben que no es el hombre el que está hablando, sino los demonios en este hombre, y comienzan a reprender y comienzan en el nombre de Jesús a ordenarle a ese demonio que salga fuera, y de repente la persona retrocede y es liberada y le comparten el evangelio, le comparten alimento. Es una cosa tremenda, es un ministerio evangelístico impactante. Ahí es cuando más claro se ve que la lucha espiritual que tenemos es contra Satanás, pero también tenemos una lucha contra nuestra carne. Y muchas veces el cristiano comete un error. Todo le echa la culpa al diablo. Y así quizás se excusa de cosas que en realidad son su carne y no es el diablo. Y muchas veces lo que el cristiano necesita no es liberación, porque el cristiano realmente ha sido sellado con el Espíritu Santo. No puede ser poseído por Satanás. Sí puede ser oprimido, sí puede ser tentado, sí puede ser hostigado por el enemigo, pero no poseído en el sentido de que lo controle por completo, ¿verdad? Porque ahora el cristiano le pertenece al Señor
en cuerpo, en mente, en espíritu. Toda nuestra alma ha sido saturada, sellada con el Espíritu Santo. Muchas personas no entienden esto y dicen, es que el diablo es el que me hace que yo tenga mal carácter. Pero no, muchas veces es nuestro orgullo. Acuérdense que la lucha espiritual también es contra la carne. Muchas veces el cristiano está luchando contra su egoísmo, contra sus temores, contra su soberbia, contra su carácter iracundo. Eso también es guerra espiritual. No siempre la guerra espiritual es solo contra el diablo. Es contra nuestra carne también. Y muchas veces la solución no es una oración de liberación. La solución es arrepentirnos de nuestros pecados, confesarlos, reconocerlos y pedirle al Señor, rendirle nuestro carácter y pedirle que nos comience a cambiar. Así le pasaba a un hermano que tenía constantes pleitos contra su esposa y llegó a nuestra congregación algo decepcionado porque decía, mire pastor, mi carácter iracundo, pero ya oraron por mí, ya me impusieron manos, ya echaron fuera todo espíritu de ira, pero todavía sigue el problema. El problema no es un espíritu de ira, claro, no negamos la realidad espiritual, hay demonios y definitivamente muchas veces hacen alianza con nuestra carne, ¿verdad? Peor si hay pecados ocultos, cosas no confesadas, ese es terreno del enemigo. Llega y tienta, llega y acusa, esa es la labor principal del enemigo, ¿verdad? Pero hablamos con este hermano y le dijimos, mire, el problema aquí no es tanto que haya que reprender demonios, aquí la guerra espiritual es contra su carácter, hay que reconocer que se está luchando contra el egoísmo, contra el orgullo, la soberbia, la ira, contra el temor, hay resentimientos, cosas que no hemos perdonado a nuestro cónyuge y por eso estamos reaccionando de esa manera. Usted admite todos estos pecados, los confiesa, dice la Biblia, el que encubre sus pecados no prosperará, el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso, la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahí tenemos la armadura de Dios para enfrentar esta guerra espiritual. Y comienza este hermano a confesar, a reconocer, a hacer su limpieza interior, a admitir ante Dios, ante otras personas, la naturaleza exacta de sus faltas, de sus defectos de carácter pecaminosos. Comienza a restaurar, a reparar daños, a pedirle perdón a su cónyuge cada vez que perdía los estribos. Y comienza este hermano a trabajar en su carácter. Y Dios le da victoria contra la guerra espiritual, contra el mal carácter, contra la carne. Todos estamos en guerra espiritual, contra Satanás, contra el mundo y contra nuestra carne. Solo agarrados de Dios, solo llenos del Espíritu, podremos tener victoria.